Este era un Mercedes Maybach S600 y era el Mercedes-Benz más lujoso que podías comprar. En Estados Unidos, el precio inicial del vehículo era de $200.000 y con opciones podía llegar fácilmente a los $225.000, lo cual era muchísimo dinero considerando que el modelo base del Clase S empezaba en solo $92.000. Este Clase S costaba 2,5 veces más que un Clase S base y hoy te voy a mostrar el porqué. Primero debo decir que he tomado prestado este Maybach S600 de Danton Garage, aquí en Australia. Danton es un concesionario con un inventario increíble que incluye algunos de los coches exóticos más impresionantes jamás fabricados, y también algunos otros coches especiales e interesantes como este. Antes de empezar con él, un poco de contexto. Maybach, y sí, esa es la pronunciación correcta, fue originalmente una marca de coches de lujo hace unos 100 años. Salió del negocio en los años 40 y Mercedes-Benz revivió el nombre Maybach alrededor de 2003 para crear una nueva marca de ultralujo que rivalizaría con Rolls-Royce, pero los coches que sacaron fueron un enorme fracaso. Se parecían demasiado al Clase S normal, nadie pagaba del dinero que pedían y fue un fiasco. Mercedes-Benz rápidamente tiró la toalla. Pero Mercedes aún poseía el nombre Maybach y quería usarlo, así que ideó una estrategia diferente. En lugar de que Maybach tuviera sus propios modelos, se convirtiera en una versión de máximo nivel de los modelos normales de Mercedes-Benz, algo así como Denali en GMC. El Clase S fue el primer coche en ser Maybachificado, por así decirlo, y lo ofrecen en dos versiones, una con un V8 y otra con un V12. Este tiene el V12 y es glorioso. Así que hoy voy a mostrarte el Mercedes Maybach S600 y te voy a enseñar todas las características y detalles que distinguen a este Clase S de $200.000 de un Clase S base de $90.000. Después lo sacaremos a la carretera para ver cómo se conduce y luego le daremos una puntuación. Sí, la semana pasada vimos el Mercedes Maybach S680, pero esta semana quería traer un poco más el origen, así que gracias a todos por seguir aquí, suscribiros, darle like, comentar y todo lo que leo por ahí abajo. Estoy muy agradecido. Voy a empezar bajo el capó para que puedas admirar el enorme V12 dentro de este sedán de lujo de $200.000, o al menos admirar la cubierta plástica sobre el V12. Y como ya he dicho, este es el modelo más alto de la gama. Había una versión V8 y luego estaba esta con el V12. Tiene 523 caballos y 612 libras de torque, lo cual es una locura. Pero este es un modelo 2017. Para el modelo 2018, Mercedes actualizó el coche y lo llamó S650 y el V12 tiene 621 caballos, lo cual ya es una locura total. Hablemos de los faros, porque son de los más geniales del mundo automotriz. Míralos, parecen tener ojos. Puedes ver el globo ocular en el centro y luego se estrechan en las puntas. Mientras que los faros del lado izquierdo tienen esta forma, los del lado derecho son lo opuesto. Si lo miras de cerca realmente parecen ojos. Seguimos con las ruedas, que son una de las pocas maneras visuales de distinguir un Clase S normal de un Maybach. Son absolutamente enormes. Las llamo ruedas de plato de cena porque no tienen radios visuales, son una sola superficie plateada gigante. Es un diseño muy anticuado, pero para mí desprende riqueza extravagante y creo que encajan perfectamente en el coche. Otra cosa que encaja perfectamente es el discreto emblema exterior. Especialmente me gusta del que dice V12. Si no sabes lo que significa, no importa, pero si lo sabes, te apartarás del camino porque esto significa que alguien importante viene detrás. Otro emblema que me gusta es el pequeño logo M en el pilar trasero. Ese es el logotipo de Maybach. Para la mayoría de las personas no significará nada, pero para quienes sí lo sabemos, también sabemos que la persona que va siendo conducida en este coche podría comprar a tu familia entera. Pasemos ahora a la tapa del combustible, que tiene un par de curiosidades. Una de ellas es que su apertura es electrónica. La presionas y se abre, pero no mediante un mecanismo mecánico, es un cerrojo electrónico y al abrirla puedes ver cómo el pestillo se retrae automáticamente. Otro detalle interesante de la parte trasera del coche es la cámara de reversa, que tiene un funcionamiento inusual. Obviamente, este coche tiene una cámara de reversa, es un coche moderno y lujoso, pero no la ves allí.
Eso es porque la cámara permanece oculta hasta que la necesitas y cuando pones la marcha atrás o activas las cámaras se despliega hacia abajo para mostrarse. Cuando vuelves a poner la marcha adelante o apagas las cámaras, la cámara se retrae dentro del maletero. La idea es protegerla de la suciedad o el hielo, ya que cuando no se usa está guardada en un pequeño compartimento dentro del portón. El siguiente elemento a destacar en el exterior son las puertas traseras, que son absolutamente enormes, mucho más grandes que las delanteras. Este coche mide 5,46 metros de largo y unos 20 centímetros más que un clase S normal. Y todos esos centímetros se añaden aquí para dar más espacio para las piernas a los pasajeros traseros, mejorando su experiencia. Así que debemos entrar al asiento trasero. Cuando te subes atrás, lo primero que notas es el tamaño gigantesco de estas puertas. Son enormes y solo alcanzarlas para cerrarlas ya es un esfuerzo. Sospecho firmemente que la próxima versión del Maybach Clase S tendrá cierres eléctricos de puertas traseras. Por ahora, esto es lo que hay. De todos modos, ya sentado aquí atrás, es hora de contarte todas las razones maravillosas por las que es genial ser pasajero en este vehículo. La primera razón es obvia, hay una cantidad enorme de espacio, puedes estirarte completamente y por supuesto hay controles eléctricos para ajustar los asientos y hacerte aún más cómodo. Pero las cosas van mucho más allá. Por ejemplo, hay 3 mandos a distancia en el coche. Y no me refiero a los mandos de las llaves. Son controles remotos para el interior. La idea es que haya uno para cada pasajero trasero y otro más para el frente. Los mandos traseros pueden controlar las pantallas en los respaldos de los asientos delanteros, pero también pueden controlar el sistema de infoentretenimiento delantero, lo cual es divertidísimo. ¿No te gusta la emisora de radio que está escuchando el conductor? Pues saca tu mando y cámbiala tú mismo. Por supuesto, esto puede convertirse en una batalla campal, ya que 3 personas diferentes pueden usar los mandos a la vez, mientras el conductor también opera el sistema desde su propio panel táctil. Es decir, todos pueden decidir qué se escucha. Lo más curioso es que hay un mando remoto también para los asientos delanteros, aunque los controles del sistema están justo entre los 2 asientos, apenas 20 centímetros del conductor. Aún así, existe un mando por si no quieres estirarte esos 20 centímetros. Vale, ¿qué sería de un asiento trasero de Maybach sin mesitas de picnic? Este coche, por supuesto, las tiene. Abres el compartimento central con el logo de Maybach y puedes sacar mesas plegables individuales, una para cada lado. Incluso hay 2 modos, una mesa pequeña si vas a tomar un aperitivo o una mesa grande si quieres un picnic completo. Y luego está el refrigerador. Tu coche tal vez tenga un pequeño compartimento de carga atrás, pero este tiene uno que es un refrigerador. Lo abres, es bastante grande e incluso tiene un hueco para una botella de champán o de vino para mantenerla fría. Y puedes encender el enfriamiento con un botón en la parte inferior. Tiene 2 niveles de frío y lo mejor es que al abrir la puerta se enciende una luz interior. Y al cerrarla la luz se apaga, igual que en tu nevera de casa. Querían replicar exactamente esa experiencia doméstica. Tenemos que hablar de los ajustes de los asientos. Obviamente, puedes usar los controles en las puertas para mover tu asiento trasero. Nada raro en un coche así, pero si presionas este pequeño botón en el panel de la puerta, también puedes usar esos mismos controles para mover el asiento delantero hacia adelante, dándote aún más espacio. Solo puedes hacerlo con el asiento del acompañante y no con el del conductor. Esto también es común en este tipo de coches de lujo. En el del lado del conductor tiene 3 configuraciones de memoria distintas, pero en el lado del pasajero solo hay 2, porque el espacio donde estaría la tercera está ocupado por un botón que muestra un asiento reclinado. Si pulsas ese botón, el asiento delantero empieza a moverse hacia adelante hasta prácticamente su posición más adelantada y luego el asiento trasero empieza a hacer lo suyo. Se despliega una gran extensión para las piernas debajo del asiento para darte el máximo espacio posible. Así que puedes tumbarte completamente atrás, como si fuera un asiento de clase business en un avión, a costa del espacio para las piernas del asiento delantero.
Pero aún no hemos terminado con las locuras de los asientos. Mira esto. Puedes mover el asiento delantero hacia adelante para tener más espacio para las piernas si vas sentado aquí atrás. Normalmente, cuando el asiento delantero llega a su límite, se detiene y se supone que ya no puedes moverlo más. Sin embargo, si vuelves a presionar el botón después de que se haya detenido, puedes seguir moviéndolo aún más hacia adelante. De hecho, se mueve tanto que puedes mirar debajo del asiento y ver todos los mecanismos internos. Yo puedo tumbarme perfectamente cuando el asiento se detiene la primera vez, así que no tengo ni idea de por qué te deja moverlo tanto, a menos que midas 3,5 metros o que tengas un San Bernardo que también quiera estirarse contigo en la parte trasera del coche. Es una locura lo mucho que se puede adelantar este asiento. También es una locura el hecho de que desde atrás no solo puedes ajustar el asiento delantero, sino también el reposacabezas. Puedes bajarlo del todo si simplemente no quieres mirarlo. Y atención, cuando devuelves el asiento delantero a su posición normal, la pantalla trasera montada en el respaldo se ajusta automáticamente en ángulo para que quede perfectamente orientada hacia ti y puedas verla bien desde atrás. Siguiendo con más detalles interesantes del asiento trasero, empecemos por los reposacabezas. Son excelentes, se controlan eléctricamente con el interruptor de la puerta, pero además tienen almohadas suaves como una cama. Te acuestas, enciendo la ventilación del asiento y sinceramente, esto es mejor que estar en mi cama. Y ya que hablamos de asientos ventilados, por supuesto, los asientos traseros son calefactables y ventilados, pero atención, también lo son los portavasos. Abres el compartimento donde están los portavasos y verás un botón para ponerlos en modo calor o frío y además cambia el color, rojo si está en caliente, azul si está en frío, según quieras mantener tu bebida templada o helada. Las ventanillas traseras tienen cortinillas solares eléctricas. Si tiras hacia arriba del botón del elevalunas, cuando ya están subidas, las cortinillas se elevan y te protegen del sol. Eso es bastante común en coches de lujo, pero atención, el pequeño cristal triangular trasero también tiene su propia cortinilla eléctrica. Y es ridículo porque por ahí no entra prácticamente nada de sol, pero claro, cuando pagas tanto dinero por un coche lo ponen igualmente. Y hablando del panel de la puerta, hay algo más que destacar. Si miras en la parte inferior verás un portavasos forrado en terciopelo. Sí, de terciopelo. Supongo que es para evitar que tu bebida se deslice, pero también tiene un pequeño hueco para guardar el mando a distancia. Así no lo pierdes ni tienes que pedir prestado uno de los otros dos que hay en el coche. Y por supuesto, este coche también tiene espejos en el techo, con una luz ambiental suave alrededor, para que sepas dónde están incluso de noche. Pulsas y puedes mirarte tranquilamente. Otro detalle curioso son los cinturones de seguridad. Parecen normales, pero tienen dos peculiaridades muy interesantes. Cuando abres la puerta, el anclaje del cinturón sale automáticamente hacia afuera para que sepas dónde está y no se pierda entre los pliegues de cuero del asiento. Cuando cierras la puerta, se retrae de nuevo en su sitio. Además, tiene una luz integrada y aún hay más. Los cinturones llevan airbags integrados. Sí, airbags en los cinturones. En la mayoría de coches, los airbags protegen solo a los pasajeros delanteros, pero aquí se inflan en caso de accidente para reducir las lesiones. Obviamente, desde aquí atrás también puedes pulsar un botón y cerrar la cortina del techo panorámico. Eso no es nada especial. Lo que sí es especial es que el techo solar es de color azul. ¿Y por qué? Porque el techo ajusta su tinte automáticamente según la luz solar. Si el sol pega fuerte, se vuelve más azul para bloquear más luz. Y si el día está nublado, se vuelve más transparente para dejar pasar más claridad. Así, nunca te molesta el exceso de sol cuando viajas detrás de tu Maybach. Pasamos a la parte delantera del Maybach S600, donde hay una nueva lista interminable de locuras, pero antes de entrar en detalle, quiero que observes todo. Fíjate en la madera plateada, que supuestamente viene de los árboles de plata más finos, claro está, pero en serio es preciosa, igual que el resto del interior. El salpicadero está tapizado en cuero, con un patrón de costura cruzada absolutamente hermoso, y el tapizado de los asientos es fantástico, cuero blando, de aspecto impecable, todo cosido a mano, una auténtica maravilla. También me encanta el detalle de los emblemas V12 en los respaldos de los asientos. Se repiten también atrás. Y si te suena la tipografía, es porque es la misma fuente usada en el guardabarros delantero donde está el logo V12. Y es un pequeño detalle, pero muy elegante. Antes de pasar a los botones raros y al sistema multimedia, quiero mostrarte algunos detalles de diseño impresionantes. Empecemos por la consola central. Si estás sentado en el lado del conductor y pulsas un botón, se abre hacia tu lado.
Y podrías pensar, vaya, entonces el pasajero no puede acceder a ella. Pues no. Ciérrala, pulsa el mismo botón desde el lado del pasajero y se abre hacia su lado, porque está articulada por ambos lados. Otro ejemplo de atención al detalle serían los cierres de las rejillas del aire acondicionado. Puedes girarlos para abrir o cerrar el flujo. Pero si los ajustas y no quieres ver los mandos sobresaliendo, puedes empujarlos hacia adentro y desaparecen visualmente, dejando el salpicadero como una superficie fluida e impecable. Otro detalle curioso: si abres el pequeño compartimento delante de la consola central, no verás portavasos, hasta que golpees suavemente la parte trasera del compartimento y entonces la tapa se abre lentamente, sin sobresaltarte, revelando los portavasos con toda la elegancia del mundo. Otro toque de cuidado: fíjate en cómo están alineados los botones del panel central. Los de arriba y los de los lados siguen una línea fluida, como una forma artística. Nunca había visto una marca usar el espacio entre los botones como elemento de diseño, pero aquí lo han hecho y queda espectacular. La verdad es que me parece una auténtica pasada. Ahora sí, pasamos a algunos de los detalles y curiosidades, empezando por el volante. Si lo miras junto con los indicadores detrás, es imposible no ver una cara de payaso. Los indicadores son los ojos, el logo de Mercedes es la nariz y la parte inferior del volante, que no tiene el tercer radio, parece una gran sonrisa. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo cada vez que te sientas al volante de un clase S de esta generación. Seguimos con los parasoles, que parecen normales, con una etiqueta de advertencia. ¿De airbags? ¿De cinturones? Pues no, es una advertencia para no dejar las llaves dentro del coche. Nunca había visto de eso en un parasol. Pero después, entre el cuadro y la pantalla, hay un botón con un icono de reposacabezas y flechas. Ese botón sirve para subir o bajar los reposacabezas traseros. En muchos coches de lujo puedes abatirlos para tener más visibilidad, pero aquí, al pulsar el botón, los reposacabezas bajan suavemente de forma automática. Y si vuelves a pulsarlo, suben de nuevo. Hablemos ahora de los logos Maybach. Pensé que este coche estaría lleno de ellos, pero en realidad lo han hecho con bastante discreción. Todo está hecho con elegancia y contención, a pesar de ser una marca de altísima gama. Un lugar donde no encontrarás el logo Maybach es en el maletero. Eso es porque este coche fue desemblematizado por su anterior dueño, y todas las letras están guardadas en la guantera. Dame por aquí un May, dame un Bach. Bueno, yo no voy a sacarlas. Y hablando de la guantera, dentro está el recipiente del perfume. Puedes entrar al sistema multimedia y hacer que libere fragancia por las rejillas del aire acondicionado para mantener el coche con un aroma agradable. También puedes cambiar el cartucho por otro de los perfumes Maybach si prefieres otro olor. En el panel de la puerta tienes los controles de asiento calefactable y ventilado, pero fíjate, el botón de calor es mucho más grande que el de frío. Supongo que piensan que vas a querer calentar el asiento el doble de veces que enfriarlo. Pasemos ahora al sistema multimedia y de navegación del S600 Maybach. Puedes elegir entre varios tipos de rutas, la más rápida en tiempo, la más corta en distancia, la ecológica. Pero también hay una llamada ruta dinámica, es decir, la más divertida. Nunca había visto eso antes y puedes decirle al navegador que te lleve por carreteras con curvas más entretenidas. Así puedes divertirte un poco más con él. Y otro detalle interesante es que si tocas en ¿dónde estoy?, te muestra una posición exacta con coordenadas, el mapa e incluso qué satélite estás usando. No tengo ni idea de para qué sirve, pero de ahí está. En la parte de la radio, si no sabes qué emisora elegir, puedes enviar la aplicación a otra pantalla.
de modo que tus pasajeros traseros decidan qué escuchar. Pueden hacerlo desde sus pantallas o desde sus mandos, sin molestarse en mirar la delantera. Así es más práctico. Y un último detalle curioso de la radio: el ecualizador, mira esto. Estos son como los diales de radio de la vieja escuela, aunque están dentro de esta enorme pantalla en un coche de lujo moderno. Tiene un aspecto realmente genial. Y también me gusta el diseño de los diagramas que aparecen cuando intentas elegir qué tipo de radio quieres. Tienes FM con una torre de tamaño normal, AM con una torre más grande y luego la radio por satélite. Son unos diagramas curiosos que probablemente la mayoría de la gente nunca verán. Pasamos a los ajustes del vehículo, donde hay algunas opciones interesantes, empezando por la protección antirremolque. Lamentablemente, la protección antirremolque no libera a algún animal salvaje enfadado si un conductor de grúa intenta llevarse el coche. Si la activas, la alarma del coche se dispara si detecta que el ángulo está cambiando. Fíjate en esto, ya te enseñé los controles de los asientos, están en el panel de la puerta y lo mismo pasa atrás. Pero hay más controles del asiento aparte de esos, y los ajustas desde la pantalla del sistema multimedia. Puedes modificar, por ejemplo, la firmeza del respaldo o el soporte lumbar, y es muy curioso porque al girar el dial notas en tiempo real cómo se mueve el asiento. Después pasamos al cuadro de instrumentos, que tiene la misma pantalla del mismo tamaño que el sistema multimedia central. Pulsa un pequeño botón debajo del cuadro y se activa la visión nocturna, que ilumina lo que tienes delante en una carretera oscura. En mi opinión, es una función muy interesante. Lo curioso de la visión nocturna es que cuando lo activas, observa cómo los indicadores del cuadro se encogen un poco para seguir mostrando la misma información de velocidad, incluso mientras muestran también la imagen de la cámara de visión nocturna. Y también puedes ver cuando te indica el combustible que te queda. En lugar de mostrar el típico medidor de mitad, 3/4, lleno, vacío, queda un porcentaje como la batería del móvil. Quizás piensen que, como todo el mundo ya está acostumbrado, preferirían ver eso en lugar del nivel de combustible. Y por último, es el ajuste de los faros. Esto es realmente genial. Puedes elegir entre conducción por la izquierda o por la derecha. Así, si conduces este coche en un país donde se conduce por la izquierda, las luces no deslumbrarán a los coches que vienen de frente. Ajustas los faros para que proyecten la luz correctamente sin importar en qué lado de la carretera circules. Ahora pasamos al maletero. El espacio del maletero del coche es en realidad más pequeño que el de un clase S normal, aunque este es bastante más largo. La razón, bueno, es que hay una nevera ahí atrás. La nevera, que sirve para los asientos traseros, ocupa bastante espacio dentro del maletero. Puede que no consigas meter los 4 palos de golf con tanta facilidad si también planeas mantener tus bebidas frías por ahí atrás. Y así termina el recorrido por el buque insignia de Mercedes-Benz, el que era el más lujoso, este Mercedes Maybach S600. Pero si todavía te preguntas cómo es posible pagar $200.000 por un clase S, quizás te ayude si te enseño cómo se conduce. Vaya, este coche es una cosa seria. Lo primero que notas al subirte es lo enorme que es. Y se nota, de simplemente gigantesco. El clase S normal ya es bastante grande, pero esto lleva el concepto de grande a otro nivel. Además, aquí dentro es pura serenidad. No oyes absolutamente nada. Es completamente silencioso, como debe ser. Es lo que esperas por el precio que tiene el coche. El manejo es estable, responde con cierta rapidez cuando giras el volante, lo cual sorprende, teniendo en cuenta su enorme peso y que no pretende ser un coche deportivo. Cuando pasas por los badenes, los sientes porque son enormes, pero no te molestan. En mi coche de alquiler tengo que pasar por los badenes casi arrastrándome para que no sea incómodo. Este no, los absorbe como si nada. Es como si dijera, ¿un bache? Me da igual, no me importa. Este coche es genial, es puro silencio, no oyes nada, ni siquiera si pasa un tren al lado, no escuchas absolutamente nada. El manejo, curiosamente, es razonable incluso al tomar curvas. Sí, hay algo de balanceo de la carrocería, incluso a baja velocidad, y se nota, y la dirección no es extremadamente precisa, pero es mejor de lo que me esperaba, teniendo en cuenta que lo veo como más una limusina. Funciona mejor de lo que imaginaba. Lo que impresiona es lo suave que es. Madre mía, es que se siente tan bien la forma en la que el V12 entrega la potencia, pisas el acelerador, y no es como en esos deportivos ruidosos, aquí la potencia te envuelve suavemente, como si fuera una ola, o un avión a reacción despegando sin esfuerzo. Es una maravilla. Es una pena tener que compartir la carretera con coches normales y corrientes. Y con la gente. La cuestión es que este coche no va de ser deportivo, ni de tener un rendimiento extremo, ni nada de eso, aunque es bastante rápido.
especialmente teniendo en cuenta el peso, pero claro, eso pasa cuando metes un V12 biturbo en algo así. Pero nada de eso, va de serenidad, y tengo que decirlo, esta serenidad es la misma que encuentras en un Rolls Royce. Han logrado aislar aún más el ruido que en el Clase S normal, que yo lo hacía de maravilla. Esto se siente aún más tranquilo, más pacífico y más silencioso. Cuando vas en tráfico normal detrás de alguien que va a 8 por hora, este coche es simplemente el lugar en el que quieres estar. Nada puede llegar a molestarte. Incluso en el tráfico, esta persona va demasiado despacio, no tengo ni idea de por qué, pero ¿por qué podría molestarme? Estoy siendo mimado de tantas formas, tengo el asiento con ventilación encendido, podría activar el masaje si quisiera. Es todo tan maravilloso y tan agradable. Y así, mira el Mercedes Maybach S600, el buque insignia del Clase S. El Clase S de lujo para la gente que considera que el Clase S normal es demasiado común entre los ricos. Este era el Mercedes-Benz más lujoso que podías comprar, y aunque es muchísimo más caro que un S550 normal, es fácil entender el porqué. Y ahora es la hora de la puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 64 de 100. El Maybach S600 empata con el Bentley Mulsanne en puntuación total, aunque el Maybach tiene una puntuación diaria más alta, principalmente porque es más barato. El Maybach pierde frente al Rolls-Royce Phantom, que sigue siendo la berlina de lujo definitiva, y también pierde frente al BMW M760i. Si estuviera en este mercado, probablemente me quedaría con el BMW antes que con el Maybach S600.